Cuando un paciente está en estado crítico, cada dato cuenta. Y tomar la decisión correcta, la que puede salvar una vida, depende de tener la información más clara posible de lo que está pasando literalmente dentro de su corazón. La gran pregunta siempre ha sido esta: ¿cómo podemos asomarnos a un corazón que está luchando por funcionar? ¿Cómo sabemos si lo que necesita es más líquido o quizá menos resistencia para bombear, o tal vez un empujón extra? Bueno, pues durante décadas, una de las respuestas ha sido el catéter de arteria pulmonar. Pensemos que es como un GPS para el corazón. Una herramienta que nos da un mapa súper detallado y en vivo de cómo está funcionando el corazón y toda la circulación de los pulmones. Ok, pero antes de meternos de lleno, una cosa súper importante. Todo lo que vamos a ver aquí es con fines educativos, ¿de acuerdo? La práctica clínica real siempre, pero siempre se debe basar en los protocolos de cada hospital. La seguridad del paciente es lo primero. Perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de vuelo? Primero, vamos a entender cómo funciona este GPS. Después, vamos a aprender a decodificar todos esos datos que nos da. Luego, veremos por qué el rol de enfermería es tan crucial. Y al final, vamos a analizar el debate, los riesgos frente a los beneficios reales. ¿Listos? Comencemos nuestro viaje. Vamos a meternos, conceptualmente, claro, al centro del corazón para entender cómo funciona este dispositivo. Entonces, ¿qué es exactamente? Miren, es un catéter muy especializado que entra al cuerpo por una vena grande, como la yugular. Su misión es navegar por el lado derecho del corazón hasta llegar y acomodarse en la arteria pulmonar. Y desde ahí nos da una vista panorámica increíble. Mide presiones, nos dice cuánta sangre bombea el corazón y hasta nos da la saturación de oxígeno de la sangre que vuelve de todo el cuerpo. Ahora, fíjense en el recorrido que es fascinante. Apenas entra en la aurícula derecha, ¡pum!, ya tenemos la presión venosa central, la famosa PVC. Sigue avanzando, cruza al ventrículo derecho y nos da la presión de ahí. Luego sube a la arteria pulmonar, donde medimos la presión de la arteria pulmonar, o PAP. Y aquí viene el truco final. Se infla un baloncito en la punta que se atasca o enclava en una ramita de la arteria. Esto nos permite medir la presión capilar pulmonar, que es como tener una ventana indirecta para espiar las presiones del lado izquierdo del corazón. Muy bien, ahora vamos a lo bueno. ¿Qué hacemos con toda esa información? Porque un número solo no nos dice nada. Es el conjunto de todos los datos lo que nos cuenta la verdadera historia de lo que le está pasando al paciente. Empecemos por las presiones. La PVC, por ejemplo, nos responde a la pregunta: ¿a este paciente le falta líquido o le sobra? Es nuestra guía para la precarga derecha. La PAP nos dice cuánta fuerza tiene que hacer el ventrículo derecho para mandar la sangre a los pulmones. Si está muy alta, ojo, podría ser hipertensión pulmonar o que el lado izquierdo del corazón está fallando. Y la PCCP, esa es clave. Nos da una pista importantísima sobre cómo está la precarga del ventrículo izquierdo. Nos ayuda a saber, por ejemplo, si un problema pulmonar es por el corazón o por otra cosa. Ahora, pasemos al flujo y al oxígeno. Tenemos el gasto cardíaco, o GC, que es simple. ¿Cuántos litros de sangre bombea el corazón en un minuto? Para ser más justos con cada paciente, lo ajustamos a su tamaño y obtenemos el índice cardíaco, o IC. Pero la SvO2, la saturación venosa mixta es una maravilla. Nos da el balance global entre el oxígeno que se entrega y el que el cuerpo realmente usa. Si la SvO2 está baja, es una gran señal de alerta. O el cuerpo está pidiendo demasiado oxígeno, o el corazón no se lo está pudiendo entregar. Y claro, no podemos olvidarnos de la resistencia. Piensen en la poscarga como la fuerza que el corazón tiene que vencer para poder sacar la sangre. El índice de resistencia vascular sistémica, o IRBS, es la resistencia de todo el cuerpo, la que enfrenta el ventrículo izquierdo. Y por otro lado, el índice de resistencia vascular pulmonar, o IRBP, es la resistencia específica de los pulmones, la carga del ventrículo derecho. Este último es fundamental para el manejo de la hipertensión pulmonar. Con tantos números, ¿qué hacemos? Bueno, ante cualquier valor que nos llame la atención, la acción de enfermería sigue un mantra súper simple pero poderoso. Primero, verificar. Verificar que la señal sea buena, que todo esté bien calibrado. Segundo, documentar. Anotar el hallazgo de forma clara y precisa. Y tercero, escalar. Comunicar la información al resto del equipo siguiendo los protocolos. Y con ese mantra, entramos de lleno al rol de enfermería, que es, sin exagerar, la pieza central para que esta herramienta tan compleja sea segura y útil. Todo empieza con la inserción. Y aunque la hace el médico, el personal de enfermería es el guardián de ese proceso. Protocolos como bacteriemia cero son muy claros. Lavado de manos, barreras estériles máximas, la antisepsia correcta de la piel, nada de eso es negociable. Es un trabajo en equipo para mantener todo absolutamente estéril. Y una vez que el catéter está puesto, el trabajo no para. El cuidado continuo es fundamental. Revisar el sitio de inserción todos los días, cambiar los apósitos con una técnica impecable y tocar las conexiones lo menos posible son acciones de enfermería que previenen las infecciones, que son de las peores complicaciones que podemos tener. Como pueden ver, el rol va mucho más allá de solo apuntar números.
Se trata de asegurar que la curva de presión que vemos en el monitor sea confiable, de vigilar si aparecen arritmias, de mantener el catéter funcionando, de proteger su esterilidad cuando movemos al paciente y, claro, de documentar y comunicar todo. El personal de enfermería son los ojos y los oídos del equipo a pie de cama. Pero a ver, con toda esta información que nos da, el uso de este catéter no está libre de controversia, ni mucho menos. Vamos a entrarle al gran debate. Y aquí está el meollo del asunto. Por un lado, nos da datos súper precisos que nos ayudan a guiar tratamientos complejos, a diferenciar tipos de shock. Pero por el otro, los riesgos son serios. Desde arritmias al ponerlo, hasta cosas muy raras pero que pueden ser fatales, como una ruptura de la arteria pulmonar o, por supuesto, las infecciones. Entonces, ¿qué dice la ciencia más rigurosa sobre este balance? Para eso, tenemos que ir a una de las fuentes más respetadas que existen en medicina, la colaboración Cochrane. Pues en 2013 hicieron una revisión enorme de estudios, con más de 5.600 pacientes. La conclusión fue impactante. El uso del catéter de arteria pulmonar no mostró ningún cambio en la mortalidad, ni en los días de estancia en la UCI, ni en los días de hospitalización. El cambio fue cero. La misma revisión lo dice de una forma perfecta con esta frase. Nos recuerda que el catéter es solo un monitor. Te da información, pero no es un tratamiento por sí mismo. Y esta es la lección más importante de todas. El valor real no está en el plástico del catéter. Está en la mente del equipo de salud, en su capacidad para interpretar bien esos datos y, sobre todo, para actuar a tiempo y de la forma correcta. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si tener más datos no significa automáticamente tener mejores resultados para el paciente, entonces el desafío no es de tecnología, es humano, es de procesos.